Hay un momento que cambia la forma en que miras el mundo. A veces ocurre en un lugar cualquiera, un salón de clases, una parada de autobús, una mesa familiar. Alguien está hablando y de pronto se queda en silencio. Su mirada se pierde. Un segundo después, su cuerpo se pone rígido, cae y alrededor se arma un círculo de miedo. Alguien grita, se está muriendo. Otro intenta sujetarlo, otro busca algo para ponerle en la boca. Y mientras tanto, la persona no está poseída, no está loca, no está eligiendo nada. Su cerebro está atravesando una tormenta eléctrica. La epilepsia es así. Puede aparecer sin aviso, en público, y dejar una marca invisible en la vida de quien la vive. No solo por la convulsión, sino por lo que viene después. La vergüenza, el miedo a que se repita, la duda de si los demás te verán igual. Y hoy vamos a entenderla, con claridad y con humanidad. Antes de empezar, un aviso importante. Este contenido es informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. Si tú o alguien cercano presenta convulsiones, episodios de desconexión, caídas sin explicación o cualquier síntoma preocupante, lo correcto es buscar evaluación médica. Dicho esto, entender la epilepsia cambia cosas. Cambia cómo reaccionas si ves una crisis, cambia cómo acompañas a un familiar, cambia cómo te hablas a ti mismo si eres paciente. Porque la epilepsia no es una sola enfermedad, es un conjunto de condiciones neurológicas con una característica común: crisis recurrentes causadas por descargas eléctricas anormales en el cerebro. En este video vamos a recorrer qué es y qué no es la epilepsia, por qué ocurre, qué factores aumentan el riesgo, cómo se manifiesta más allá de la imagen típica de convulsión, cómo se diagnostica, qué tratamientos existen hoy, qué pronósticos suele tener y sobre todo, cómo se vive con ella, en la mente, en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Cuando escuchas epilepsia, probablemente piensas en una persona convulsionando, pero esa es solo una parte de la historia. Epilepsia significa tener una tendencia persistente a presentar crisis epilépticas, y una crisis epiléptica ocurre cuando un grupo de neuronas empieza a disparar señales eléctricas de manera excesiva y sincronizada, como si se descontrolara el ritmo normal. El cerebro funciona con electricidad todo el tiempo. Cada pensamiento, cada movimiento, cada emoción dependen de redes eléctricas y químicas que se comunican. En la epilepsia, por momentos, esa comunicación se altera y aparece una crisis. Importante, una crisis aislada no siempre significa epilepsia. Puede haber convulsiones por fiebre alta en la infancia, por alteraciones metabólicas, por intoxicaciones, por abstinencia de alcohol o por falta severa de sueño, entre otras causas. Epilepsia, en cambio, implica un patrón, crisis recurrentes con una base neurológica que requiere evaluación y seguimiento. Y aquí empieza el primer gran alivio. Ponerle nombre no es una sentencia, es el inicio de una estrategia. Imagina el cerebro como una ciudad de noche. Hay semáforos, avenidas, luces que se encienden y se apagan con orden. La electricidad está en todas partes, pero regulada. En una crisis epiléptica, por un instante, una zona de esa ciudad enciende todas las luces al mismo tiempo, sin coordinación. Y dependiendo de dónde ocurra ese apagón con destellos, los síntomas cambian. Si la descarga se origina en un área que controla el movimiento, puede haber sacudidas. Si afecta zonas relacionadas con la conciencia, la persona puede desconectarse. Si involucra áreas relacionadas con el lenguaje, puede quedarse sin poder hablar. Si toca circuitos emocionales, puede sentirse un miedo súbito e intenso sin razón aparente. Eso es clave para entender por qué la epilepsia es tan variada. No es solo convulsión o no convulsión. Es una condición que puede ser visible o casi imperceptible para los demás. Y por eso, muchas personas tardan años en recibir diagnóstico, porque sus crisis no se parecen a lo que imaginamos. Entender los tipos de crisis es entender a las personas detrás del diagnóstico. Hay dos grandes familias de crisis, las focales y las generalizadas. Las focales empiezan en un área específica del cerebro. Las generalizadas involucran redes de ambos lados del cerebro desde el inicio. Y aunque suena técnico, esto importa, porque orienta el diagnóstico y el tratamiento.
En una crisis focal, la persona puede estar consciente o no. Puede experimentar algo que parece raro pero breve, un olor inexistente, un sabor metálico, una sensación en el estómago, un déjà vu intenso, miedo súbito sin razón aparente, o una desconexión con movimientos automáticos como frotarse las manos o masticar. En una crisis generalizada suele haber una alteración más global de la conciencia y a veces movimientos más evidentes, rigidez, sacudidas, caídas. También existe algo que confunde mucho. Hay crisis que duran segundos y se ven como estar en las nubes. En un niño eso puede interpretarse como distracción o problema de conducta. En un adulto como falta de atención o estrés, pero a veces es epilepsia. Y ese a veces es el motivo por el que el diagnóstico cuidadoso es tan importante. Pensemos en una crisis focal consciente. La persona está despierta, puede recordar lo que pasó, pero siente algo inesperado. Una ola de calor, un cosquilleo que sube por un brazo, una sensación de irrealidad, un miedo que aparece como un golpe. Dura poco, tal vez menos de un minuto. Y después, la vida sigue, aunque por dentro queda la pregunta, ¿qué fue eso? Ahora piensa en una crisis focal con alteración de la conciencia. Aquí la persona puede quedarse mirando fijo, no responder, hacer movimientos repetitivos, tragar, masticar, mover los dedos, caminar sin rumbo. No es teatro, no es desobediencia. Es el cerebro intentando funcionar mientras una red se desorganiza. Después de la crisis puede venir una fase llamada postictal. Confusión, cansancio extremo, dolor de cabeza, dificultad para hablar o simplemente la necesidad de dormir. Para quien lo vive, esto puede ser más duro que la crisis misma. Despertar sin entender, notar miradas, sentir que perdiste un pedazo de tiempo. Y aquí aparece un punto humano. Muchas personas con epilepsia no temen solo la crisis, temen lo que la crisis le hace a su identidad y a su libertad. La crisis generalizada tónico-clónica es la imagen más conocida. Suele empezar con una fase tónica, rigidez del cuerpo, posible grito por salida de aire, caída. Luego viene la fase clónica, sacudidas rítmicas. Puede haber mordedura de la lengua, salivación, pérdida de control de esfínteres y al terminar, un silencio pesado, respiración profunda, confusión, sueño. Verlo asusta, pero entenderlo salva. Durante una crisis así, la persona no se está tragando la lengua. Eso es un mito. Lo que sí puede pasar es que la mandíbula se cierre y muerda la lengua. Por eso es peligroso meter objetos en la boca. Puedes romper dientes, provocar asfixia o lastimar a quien intenta ayudar. Una crisis generalizada suele durar 1 a 3 minutos, y aunque parezca eterno, la mayoría se detiene sola. Lo importante es proteger a la persona de golpes, colocarla de lado cuando sea posible y seguro, y vigilar el tiempo, porque hay una señal que cambia todo. Si la crisis se prolonga varios minutos o se repite una y otra vez, si la persona se lesiona gravemente, si tiene dificultad para respirar después, si ocurre en el agua, si es la primera crisis de su vida o si hay embarazo u otras condiciones delicadas, se debe buscar ayuda médica urgente. Y si alguna vez te toca presenciar una crisis, lo más útil suele ser lo más simple: mantener la calma, apartar objetos peligrosos, amortiguar la cabeza, aflojar ropa apretada del cuello, colocar de lado cuando sea posible y seguro, y medir el tiempo. Acompañar sin sujetar con fuerza, sin sacudir, sin meter nada en la boca. Esto no reemplaza instrucciones médicas personalizadas, pero sí combate un enemigo real: la desinformación en el momento crítico. Porque en una crisis, lo que haces en esos primeros minutos puede marcar la diferencia entre seguridad y lesión. Ahora viene la pregunta que muchos temen: ¿por qué me pasa esto? Y la respuesta, aunque a veces frustrante, también puede ser niveladora. En muchas personas no existe una única causa clara. La epilepsia puede tener múltiples orígenes.
En algunos casos hay una base genética, variaciones en genes que afectan cómo funcionan los canales iónicos o las conexiones neuronales, aumentando la predisposición a crisis. Genética no necesariamente significa heredada de padres a hijos. A veces son cambios que ocurren de manera espontánea. En otros casos, la causa es estructural. Una cicatriz por un traumatismo, una malformación del desarrollo cerebral, un accidente cerebrovascular, un tumor, una lesión por falta de oxígeno alrededor del nacimiento. También puede ser consecuencia de infecciones del sistema nervioso central, como algunas encefalitis o meningitis. Y hay epilepsias que se clasifican por mecanismos inmunológicos o metabólicos, cuando el problema de fondo afecta la excitabilidad cerebral. Cada una de estas categorías orienta el camino, no para buscar culpables, sino para buscar respuestas útiles. ¿Qué esperar? ¿Qué tratamiento puede funcionar mejor? ¿Y qué riesgos hay que vigilar? Los factores de riesgo no son lo mismo que las causas, pero ayudan a entender quién podría tener mayor probabilidad de desarrollar epilepsia. Por ejemplo, los extremos de la vida. Los niños pequeños y los adultos mayores tienen más riesgo, aunque por razones distintas. En la infancia, influyen condiciones del desarrollo y algunos síndromes epilépticos. En edades avanzadas, aumentan causas como accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas. Haber tenido lesiones cerebrales previas, infecciones del sistema nervioso central, antecedentes de ciertos trastornos neurológicos o algunos problemas al nacer puede aumentar el riesgo. En algunos síndromes, la historia familiar también pesa. Pero aquí hay una verdad que vale oro para la tranquilidad. Muchísimas personas con epilepsia no tienen ningún factor de riesgo evidente, y muchísimas personas con factores de riesgo nunca desarrollan epilepsia. Eso es importante para cortar la culpa. La culpa de los padres, la culpa del paciente, la culpa de algo que hice. La epilepsia no es un castigo, es una condición neurológica, y aunque a veces tenga explicación clara, muchas veces no. El enfoque sano no es buscar una razón moral, sino un plan médico y una red de apoyo real. Hablemos de desencadenantes, porque este tema se presta a malentendidos. Un desencadenante no crea la epilepsia, pero puede facilitar que ocurra una crisis en alguien que ya tiene predisposición. Entre los desencadenantes frecuentes están la falta de sueño, el estrés intenso, el consumo excesivo de alcohol o la abstinencia brusca, algunas drogas, enfermedades con fiebre, luces intermitentes en casos específicos y a veces cambios hormonales. También hay personas que notan relación con saltarse comidas o con ciertos medicamentos que bajan el umbral convulsivo. Pero cuidado, no es una lista para vivir vigilándote cada segundo. Muchas personas con epilepsia no tienen desencadenantes claros, y otras sí, pero aprenderlos lleva tiempo y acompañamiento. Existe además la epilepsia fotosensible, pero es menos común de lo que se cree. No toda epilepsia se dispara con pantallas, y no toda crisis provocada por luces significa epilepsia fotosensible. La clave es esta: el cuerpo no es un enemigo, es un sistema que intenta adaptarse. Con diagnóstico y tratamiento, muchas personas aprenden a identificar patrones sin vivir en paranoia. La meta es libertad con prudencia, no miedo constante. ¿Cómo se diagnostica la epilepsia? Con paciencia y con buena historia clínica. Muchas veces la prueba más importante es lo que cuenta la persona y lo que cuenta quien la vio, porque durante la crisis el paciente puede no recordar. Los médicos suelen preguntar detalles que parecen pequeños, pero son decisivos. ¿Hubo aviso previo? ¿Cómo empezó? ¿Qué parte del cuerpo se movió primero? ¿Había respuesta a la voz? ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue la recuperación? ¿Hubo fiebre? ¿Alcohol? ¿Falta de sueño? ¿Medicamentos? Luego aparecen las pruebas. La más conocida es el EEG, electroencefalograma. Es un registro de la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos en el cuero cabelludo. Puede mostrar patrones que sugieren predisposición a crisis o identificar de dónde provienen. Pero un EEG normal no descarta epilepsia, y un EEG con hallazgos no siempre significa epilepsia. Por eso no se diagnostica con un papel aislado,
Se diagnostica con contexto. A veces se usan EEG prolongados o con video para capturar eventos reales. Y aquí hay un mensaje para quien se siente incomprendido. Si te toman en serio, no es exageración. Es que el diagnóstico requiere reconstruir lo invisible. Además del EEG, suelen hacerse estudios de imagen. Una resonancia magnética cerebral puede buscar lesiones estructurales, cicatrices, malformaciones, tumores, signos de infartos antiguos. En urgencias, a veces se usa tomografía, según el escenario clínico. También pueden pedirse análisis de sangre para descartar causas que imitan crisis o que pueden desencadenarlas, alteraciones de sodio, glucosa, calcio, función renal u ópica, entre otras. En algunos casos se evalúan causas infecciosas o autoinmunes dependiendo de síntomas asociados. Y hay algo muy importante. No todo episodio con sacudidas es epilepsia. Existen síncopes, alteraciones del sueño, migrañas complejas, ataques de pánico y también crisis no epilépticas de origen funcional, que son reales y tratables, pero no se producen por descargas epilépticas. Diferenciarlo es crucial, porque el tratamiento cambia completamente. Por eso cuando alguien dice, me dijeron que era estrés o me dijeron que era epilepsia y no lo era, no siempre es mala intención. Es que el diagnóstico correcto puede ser difícil, y lo ideal es que se haga con especialistas y con tiempo. Un buen diagnóstico no solo etiqueta, abre puertas. Llegamos al tratamiento, y aquí conviene decirlo desde el inicio. En muchas personas, las crisis se controlan de manera muy efectiva. El objetivo principal es reducir o eliminar crisis con la menor cantidad de efectos secundarios posible y mejorar la calidad de vida. El pilar más común son los medicamentos anticonvulsivos, hoy llamados con frecuencia anti-seizure o antiepilépticos. Hay muchos tipos, con mecanismos distintos. Algunos estabilizan canales de sodio, otros potencian la inhibición neuronal, otros modulan calcio o neurotransmisores. No hace falta memorizar eso. Lo que importa es que no existe la pastilla universal. Se elige según el tipo de crisis, la edad, el sexo, otras enfermedades, otros medicamentos y el estilo de vida. A veces el primer medicamento funciona, a veces hay que ajustar dosis, a veces se cambia a otro, y en algunos casos se combinan. Es normal sentir miedo al empezar. ¿Voy a depender de esto siempre? Pero muchas personas descubren algo poderoso. El tratamiento no es una cadena, es una herramienta para recuperar control. Y ese control no solo es médico, es emocional. Dormir sin miedo, salir sin pánico, planear una vida. Los medicamentos pueden tener efectos secundarios, y hablar de eso con honestidad es parte del cuidado responsable. Algunas personas sienten somnolencia, mareos, cambios de ánimo, dificultad para concentrarse o molestias gastrointestinales al inicio. En ciertos fármacos se vigilan cambios en hígado, sangre o piel. Por eso, los controles médicos no son burocracia, son seguridad. También existe el tema de las interacciones. Algunos antiepilépticos interactúan con anticonceptivos, otros con anticoagulantes, antibióticos o suplementos. Y en personas con posibilidad de embarazo, el plan debe ser especialmente cuidadoso, porque ciertos medicamentos pueden aumentar riesgos en el embarazo, mientras que las crisis no controladas también pueden ser peligrosas. Esto no significa no se puede, significa se planifica con especialistas. Un punto crucial es la adherencia, tomar el medicamento como se indicó, no porque si no te portas bien te castiga el cuerpo, sino porque cambios bruscos pueden favorecer crisis. Si hay efectos molestos, lo correcto es hablarlo con el equipo médico para ajustar, no abandonar en silencio. Y sí, hay días de frustración, días de ¿por qué yo? Pero también hay un aprendizaje real. Tu vida no se reduce a un diagnóstico. El tratamiento es una parte, no tu identidad. ¿Y si los medicamentos no logran controlar las crisis? A esto se le suele llamar epilepsia fármaco-resistente, cuando tras probar adecuadamente varios tratamientos, las crisis persisten. No es culpa del paciente, no es falta de voluntad, es una característica de algunas epilepsias. La buena noticia es que no responder a medicamentos no significa no hay opciones.
significa que se abre una etapa distinta. Evaluación en un centro especializado, estudios más detallados y consideración de terapias avanzadas. En esta fase se intenta responder preguntas muy concretas. ¿Dónde se originan las crisis? ¿Es una zona única o varias? Esa zona se puede tratar sin afectar funciones importantes como el lenguaje o memoria. ¿Hay una lesión visible? ¿Qué tipo de crisis son exactamente? Aquí pueden aparecer EEG prolongados con video, resonancias especializadas, estudios funcionales e incluso monitoreo intracraneal en algunos casos. Suena intenso, y lo es, pero para muchas personas este proceso es la diferencia entre años de incertidumbre y un plan con posibilidades reales. Y también hay un componente humano, el cansancio de probar y fallar. En esa etapa, el acompañamiento emocional es tan importante como las pruebas, porque vivir con crisis frecuentes puede aislar, desgastar y romper la autoestima. Hablarlo no es debilidad, es parte del tratamiento. Una de las opciones en epilepsia fármaco-resistente es la cirugía, y vale la pena quitarle el estigma. No es una decisión apresurada ni extrema por capricho. Es una intervención cuidadosamente indicada para ciertos casos, sobre todo cuando se identifica un foco epiléptico bien localizado. En algunas epilepsias focales, especialmente cuando hay una lesión clara o un área específica responsable de las crisis, la cirugía puede reducir mucho la frecuencia de crisis o incluso lograr control completo. Hay distintos enfoques: resección de la zona que origina las crisis, procedimientos menos invasivos como técnicas con láser en casos seleccionados y cirugías desconectivas en situaciones particulares, sobre todo pediátricas. Por supuesto, no todos son candidatos y, por supuesto, toda cirugía tiene riesgos. Por eso se evalúa cuidadosamente el balance entre riesgo y beneficio y se realizan pruebas para proteger funciones como lenguaje, movilidad y memoria. Para algunas personas, escuchar cirugía es aterrador. Para otras, es una esperanza. Lo más importante es entender que no se trata de operar por operar, sino de tratar una red cerebral que está dañando la vida cotidiana. Y cuando se hace con equipos especializados, puede ser un cambio radical. Volver a manejar, volver a estudiar, volver a confiar en tu cuerpo. No siempre se logra, pero cuando se logra, cambia el futuro. Otra familia de tratamientos es la neuromodulación, dispositivos que ayudan a regular la actividad eléctrica del cerebro. No curan la epilepsia por sí solos, pero pueden reducir crisis en ciertos pacientes. Está la estimulación del nervio vago, un dispositivo implantable que envía impulsos eléctricos a través de un nervio del cuello hacia circuitos cerebrales relacionados con la excitabilidad. En algunas personas reduce la frecuencia o intensidad de crisis y puede mejorar recuperación. También existe la estimulación cerebral profunda, donde se estimulan áreas específicas del cerebro involucradas en redes epilépticas. Y en ciertos sistemas, hay dispositivos que detectan patrones eléctricos anómalos y responden con estimulación dirigida, como una especie de freno en tiempo real. Estos tratamientos suelen considerarse cuando los medicamentos no bastan y cuando la cirugía resectiva no es posible o no es deseable. Y aquí aparece una idea importante. La epilepsia no es estática. Hay nuevas tecnologías, mejores mapas cerebrales, mejores criterios de selección. Lo que antes era no hay nada más que hacer, hoy puede ser todavía tenemos caminos. Pero esos caminos se recorren con evaluación especializada, sin promesas mágicas, con expectativas realistas y con acompañamiento. Además de fármacos, cirugía y dispositivos, existen tratamientos dietéticos que pueden ser útiles en casos específicos, sobre todo en niños, aunque también en algunos adultos. El más conocido es la dieta cetogénica, alta en grasas y muy baja en carbohidratos, que cambia el metabolismo y puede reducir crisis en ciertos síndromes epilépticos. No es una dieta de moda, es un tratamiento médico-nutricional que requiere supervisión, controles y ajustes, porque puede tener efectos secundarios y no es adecuada para todos. Existen variantes menos estrictas, como la dieta Atkins modificada, que en algunos casos también se usa bajo seguimiento. ¿Por qué funciona en algunas personas? Aún se investigan mecanismos exactos, pero se sabe que el metabolismo influye en la excitabilidad neuronal y en neurotransmisores.
Este tema es delicado porque en Internet abundan promesas de curas naturales sin evidencia. Aquí el mensaje responsable es: la alimentación puede ser parte del tratamiento, pero debe ser una decisión informada y guiada por profesionales. Y también hay espacio para lo cotidiano: mantener hábitos de sueño, evitar excesos, planear rutinas, reducir estrés. Eso no reemplaza medicación cuando se necesita, pero sí puede fortalecer el control. La epilepsia se trata con ciencia, pero también con vida organizada. Vivir con epilepsia no es solo tomar pastillas, es aprender a convivir con una posibilidad, que una crisis ocurra. Y esa posibilidad afecta decisiones diarias. ¿Puedo nadar solo? ¿Puedo cocinar con fuego? ¿Puedo trabajar en alturas? ¿Qué pasa con conducir? Las recomendaciones varían según el país y el caso individual, pero en general se buscan medidas de seguridad razonables y un plan. Muchas personas se benefician de tener un plan de acción para crisis. ¿Qué hacer? ¿A quién llamar? ¿Y qué información médica es importante? El sueño suele ser un pilar. La deprivación de sueño puede facilitar crisis en algunas personas, así que priorizar descanso no es lujo, es parte del cuidado. El manejo del estrés también importa, no porque todo sea psicológico, sino porque el cuerpo y el cerebro están conectados. Y sí, está el tema del trabajo y la escuela. A veces se requieren ajustes, horarios, pausas, evitar tareas de alto riesgo. Eso no significa incapacidad, significa adaptación inteligente. Lo más duro muchas veces no es la crisis en sí, es la anticipación. Vivir con ¿y si me pasa? Ahí es donde la educación, el apoyo y el tratamiento se vuelven libertad. Porque la meta no es vivir encerrado, es vivir informado y acompañado. Hablemos de lo que no siempre se ve: la salud mental. Las personas con epilepsia tienen mayor riesgo de ansiedad y depresión que la población general, no por debilidad, sino por múltiples factores: el impacto de las crisis, el estigma social, la incertidumbre, efectos de algunos medicamentos y, en algunos casos, circuitos cerebrales compartidos entre epilepsia y estado de ánimo. También puede haber dificultades cognitivas, memoria, atención, velocidad mental, a veces por las crisis, a veces por la causa de fondo, a veces por medicación, a veces por falta de sueño o por estrés. Lo importante es no asumir que ya no sirves o que es pereza. Hay estrategias, evaluación neuropsicológica cuando se necesita y ajustes que pueden ayudar. En adolescentes, la epilepsia puede golpear la identidad, sentirse diferente, temer al rechazo, ocultar el diagnóstico. En adultos puede afectar planes, pareja, maternidad o paternidad, trabajo. Y aquí entra el valor de un equipo integral. No es solo neurólogo, puede incluir psicología, psiquiatría, trabajo social, educación. Porque la epilepsia no vive solo en el cerebro, vive en las relaciones, en la autoestima y en el futuro imaginado. Y recuperar un futuro posible es parte del tratamiento. La familia y quienes cuidan también viven la epilepsia, a veces en silencio, porque el miedo de ver a alguien convulsionar es visceral, y el miedo de no poder ayudar puede convertirse en hipercontrol. No salgas, no estés solo, no hagas nada. Con buena intención, sí, pero a veces, sin darse cuenta, se construye una jaula. El equilibrio es difícil: proteger sin limitar la vida, aprender qué hacer en una crisis, saber cuándo es urgencia y también saber cuándo simplemente hay que acompañar y dejar que la persona se recupere. Después de una crisis, muchas personas sienten vergüenza. En ese momento, un gesto cambia todo: cubrir, hablar con calma, ofrecer agua cuando esté plenamente consciente y seguro, evitar preguntas que suenen a reproche, no decir «me asustaste», sino «estoy aquí». También es útil hablar del tema en tiempos tranquilos. ¿Qué prefiere la persona que hagan? ¿A quién avisar? ¿Qué información médica tener a mano? Y un punto social: la epilepsia no debería ser un secreto vergonzoso, pero tampoco una etiqueta que lo defina todo. Se trata de autonomía con apoyo, de dignidad con seguridad, de permitir una vida plena con ajustes reales sin dramatismo perpetuo. ¿Y el pronóstico? Varía mucho. Hay personas que logran control completo de crisis con medicación y llevan años sin episodios. En algunos casos, bajo supervisión médica, se considera reducir o suspender tratamiento después de un tiempo prolongado sin crisis, pero siempre con evaluación individual,
porque el riesgo de recaída existe. Otras personas tienen crisis ocasionales pero manejables, y algunas, pese a muchos esfuerzos, siguen teniendo crisis frecuentes y requieren estrategias combinadas. También es importante mencionar, con respeto, un riesgo poco hablado, la muerte súbita. La familia y quienes cuidan también viven la epilepsia, a veces en silencio, porque el miedo de ver a alguien convulsionar es visceral, y el miedo de no poder ayudar puede convertirse en hipercontrol. No salgas, no estés solo, no hagas nada. Con buena intención, sí, pero a veces sin darse cuenta se construye una jaula. El equilibrio es difícil, proteger sin limitar la vida. Aprender qué hacer en una crisis, saber cuándo es urgencia y también saber cuándo simplemente hay que acompañar y dejar que la persona se recupere. Después de una crisis, muchas personas sienten vergüenza. En ese momento, un gesto cambia todo. Cubrir, hablar con calma, ofrecer agua cuando esté plenamente consciente y seguro, evitar preguntas que suenen a reproche, no decir «me asustaste», sino «estoy aquí». También es útil hablar del tema en tiempos tranquilos. ¿Qué prefiere la persona que hagan? ¿A quién avisar? ¿Qué información médica tener a mano? Y un punto social. La epilepsia no debería ser un secreto vergonzoso, pero tampoco una etiqueta que lo defina todo. Se trata de autonomía con apoyo, de dignidad con seguridad, de permitir una vida plena con ajustes reales sin dramatismo perpetuo. ¿Y el pronóstico? Varía mucho. Hay personas que logran control completo de crisis con medicación y llevan años sin episodios. En algunos casos, bajo supervisión médica, se considera reducir o suspender tratamiento después de un tiempo prolongado sin crisis, pero siempre con evaluación individual, porque el riesgo de recaída existe. Otras personas tienen crisis ocasionales pero manejables, y algunas, pese a muchos esfuerzos, siguen teniendo crisis frecuentes y requieren estrategias combinadas. También es importante mencionar, con respeto, un riesgo poco hablado, la muerte súbita inesperada en epilepsia, conocida como SUDEP. Es rara, pero real, y el riesgo aumenta especialmente en personas con crisis tónico-clónicas no controladas y otros factores. No se menciona para asustar, sino para subrayar algo útil. Controlar crisis, seguir tratamiento y tener seguimiento médico reduce riesgos y mejora vida. Además, hay riesgos indirectos, caídas, accidentes, quemaduras. Por eso la seguridad cotidiana importa. La idea central es esta. La epilepsia es seria, pero no es sinónimo de tragedia. Con diagnóstico, tratamiento y apoyo, muchas personas construyen vidas plenas. La meta no siempre es cero crisis para siempre de inmediato. La meta es avanzar, reducir riesgo, recuperar autonomía y sostener bienestar. Ahora hablemos de mitos porque los mitos lastiman. Mito 1. La epilepsia es contagiosa. No lo es. Mito 2. Todas las crisis son convulsiones. No. Mito 3. Si convulsiona, hay que meter algo en la boca. No, es peligroso. Mito 4. Se está tragando la lengua. No ocurre así. Lo correcto es proteger y colocar de lado cuando sea posible. Otro mito común. Las personas con epilepsia no pueden estudiar, trabajar o tener una vida normal. Falso. Pueden necesitar ajustes, sí, pero el diagnóstico no define el talento ni el valor. Y hay un mito más duro, con carga histórica. Asociar epilepsia a posesión, locura o violencia. Durante siglos, la epilepsia estuvo rodeada de miedo y superstición. Aún hoy, en algunos lugares, las personas la esconden para no perder trabajo o pareja. Ese estigma puede ser más incapacitante que la enfermedad. Combatirlo empieza con lenguaje y comprensión. No es un epiléptico, es una persona con epilepsia. No es ataque, es crisis. No es se puso raro, es tuvo un episodio neurológico. La información salva, pero también dignifica. Y cuando la sociedad entiende, la vida se vuelve menos pesada para quien ya carga con suficiente. El futuro de la epilepsia se está escribiendo en varios frentes. Hay investigación genética para entender síndromes específicos y desarrollar medicina más personalizada. Hay nuevos fármacos y también mejores estrategias para elegir el tratamiento correcto para cada tipo de crisis. Hay avances en neuroimagen y en análisis de redes cerebrales. Y hay tecnologías que parecen ciencia ficción, dispositivos más precisos que detectan actividad anormal y responden, algoritmos que ayudan a identificar patrones en EEG.
herramientas para mejorar diagnóstico en zonas con menos recursos. Pero aún con todo ese futuro, hay algo que ya podemos cambiar hoy: la forma en que miramos a quienes viven con epilepsia. Porque detrás de cada diagnóstico hay una persona que quiere lo mismo que todos: seguridad, respeto y oportunidades. Si tú vives con epilepsia o acompañas a alguien, recuerda esto: pedir ayuda no es rendirse, informarse no es obsesionarse, y hablar del tema no es exagerar, es construir una red. Y para cerrar, repito lo esencial: este video es informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. Si hay crisis, sospecha o dudas, lo correcto es buscar evaluación médica. Ojalá después de este recorrido, si algún día presencias una crisis, no reacciones con miedo y mitos, sino con calma y humanidad. Porque a veces lo que más cura no es una promesa milagrosa, es saber qué está pasando y no dejar a nadie solo en la tormenta.